Queridas amigas y amigos, en este programa Actualidad con Alexis Ortiz vamos a conversar con Tulio Rodríguez, un analista económico de Postín. Él nos dice sobre las posibilidades de la economía norteamericana, sobre la competencia histórica entre el comercio chino y el norteamericano, un programa realmente revelador. Y a los que les guste este tipo de programas, suscríbanse por favor a nuestro canal. Bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Bueno, en una oportunidad el Libertador dijo que la gloria consistía en ser bueno y ser útil. Yo voy a hablar con un caballero que es bueno y útil. Es un analista económico muy reconocido, sobre todo en los medios de comunicación social de Florida y otros estados, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello con un posgrado en la Universidad de Chicago y hoy en día dedicado preferentemente a los desarrollos inmobiliarios, un tipo de mucha iniciativa, muy querido. Tulio Rodríguez, bienvenido, querido hermano. Muchísimas gracias, Alexis, por tan generosas palabras y tan buena introducción. Aquí a la disposición de las preguntas que quieran a bien hacerme. Bueno, Tulio, fíjate tú, yo te voy a hacer lo que se llama en periodismo una pregunta abierta. Yo le estaba comentando a Pedro que a un tipo como tú hay que aprovecharlo al máximo porque maneja muy bien todo lo que tiene que ver con los fenómenos de la economía nacional y mundial. Entonces, mi pregunta abierta es la siguiente. ¿Cuáles son las perspectivas de la economía norteamericana después de esta amenaza de la pandemia? Una de las cosas principales cuando alguien me pregunta eso, y eso tiene que ver con cualquier actividad, ¿cuáles son las perspectivas de una persona, de una empresa, de un país, de una economía después de un evento? Eso tiene una respuesta muy simple. Cuando tienes perspectivas y cuando no las tienes. Y este es un país, es un gran país que tiene perspectiva. Nosotros estamos frente a un cambio, es un sesgo completo de lo que ha venido pasando en la sociedad. Sabes que la sociedad se divide en eras. Cuando uno estudiaba en el colegio que te hablaban de la prehistoria, de la historia, de la Edad Media, y así íbamos pasando hasta que llegabas a la Edad Moderna. Bueno, nosotros estamos realmente frente a un cambio. Ustedes que me conocen saben que yo soy un hombre de números y les voy a comentar no solo de números, sino también en este momento les voy a hablar un poquito de filosofía socioeconómica. Saben que la economía no es una ciencia exacta. ¿Por qué no es una ciencia exacta? Simplemente porque tiene que ver con seres humanos y no hay nada más inexacto que los seres humanos como tal. Hay quien Los que dice que... tratan, Tulio, los que tratan de echarle broma a los economistas dicen que el economista es un ser que anuncia unas catástrofes a principio de año y a final de año explica por qué no ocurrieron. Exactamente, y de esa manera siempre tiene una postura positiva y acierta. Hay quien dice que todo va a estar bien, que vamos a tener control sobre la pandemia, vamos a lanzar dinero a manos llenas a las calles como lo hemos venido haciendo y vamos a seguir teniendo tasas bajas de interés y eso no tiene ninguna consecuencia. Bueno, yo sí creo que las cosas van a estar bien. Lanzando plata a la calle lo estamos haciendo, pero sin duda eso tiene consecuencias. Nosotros tenemos unas necesidades a corto plazo. Cualquier tensión y ataque de las necesidades a corto plazo tiene una consecuencia en el mediano plazo. Nosotros hoy tenemos una deuda en este país de 28 trillones de dólares y la deuda está por encima de 78, ¿viste? 28 trillones de dólares. 28 trillones. 28 trillones de dólares. Y esa deuda está por 120% por encima de lo que es el ingreso, de lo que se llama el GDP, el Gross Development Product del país. Los Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, eran así como el Imperio Romano. Fue en su tiempo, entonces así eran los Estados Unidos. Nosotros estábamos viviendo momentos de política monetaria, sin embargo, que ahora cambian eso, que producen vértigo. Y hemos visto cómo este ataque de la pandemia lleva a los gobernantes a tener una política laxa de impresión de dinero. Y el presidente anterior pidió que imprimieran todos los billetes del mundo y el presidente entrante pide que impriman todos los billetes del mundo. Y eso sin duda tiene consecuencias. Claro, tú quieres atacar a la gente, tenemos
un año metidos dentro de las casas, no estamos produciendo, tenemos deudas que se van acumulando y obviamente tienes que atender las primeras necesidades, las necesidades de primer orden. Pero no nos olvidemos que vamos a terminar el primer año del gobierno de Biden con 3.7 trillones de déficit. Y eso se dice muy fácil. Sin embargo, la economía en sí tiene materia prima para echar hacia adelante. La diferencia es que la difusión de la información, como les hablaba antes, en el siglo XXI, son inmediatas y es muy difícil tener privilegios en este sentido, porque todos sabemos todo y todo cambia en el momento que se tiene acceso a la información y el acceso se tiene instantáneamente. Entonces no hay político que pueda tomar acciones que no pueda ser juzgado de inmediato en las consecuencias de cada una de sus acciones. Tú lo estás viendo a través de las cámaras de televisión, ya sabes lo que va a decir y tú has decantado completamente todo lo que va a hacer. Entonces la persona realmente, de alguna manera, le estás quitando ese poder y esa presencia que él en un momento dado tenía. Por otro lado, hoy tienes otras cosas que son los fenómenos de la desinformación, que también forman parte del juego. ¿Cuáles son las fortalezas? Vamos a hablar porque la información en este caso es vital para crear confianza, ¿verdad? En la economía. Entonces, si hay Exactamente. desinformación. Y claro, pero cuando tú dices, voy a imprimir, y como estás aprobando hoy en el Congreso, 1.9 trillones de dólares para el beneficio de la población de esta forma, eso está bien. Y tú dices cómo lo vas a aplicar y cuánto le vas a dar a cada pareja y cuánto le vas a dar a cada hijo y cuánto vas a utilizar para pagar no las tarjetas de crédito, las hipotecas o las rentas que no se han pagado, porque hay espacios para hacer cada una de esas cosas. Pero esas no son las únicas consecuencias. Pero déjame dejar este tema allí porque quiero hablarte de los activos y las fortalezas de los Estados Unidos. Okay. Y hay que verlo desde esas materias primas que tú decías que son las que permiten ser optimista con respecto a la recuperación. Exactamente, pero déjame darle una ponderación distinta, ¿no? Nosotros somos fuertes porque tenemos las balas, tenemos los portaaviones, tenemos la fuerza militar. Y eso, por definición, es la característica de los Estados Unidos, porque eso antes nos llamaban la policía del mundo. Entonces, ese es un poder esencial que tenemos. Por otro lado, tenemos el mercado de consumo, y ese mercado de consumo es amplio porque tenemos probablemente la clase media más grande del mundo. Entonces, en la medida que el mercado consume, los productores pueden producir, lanzar los productos de ese mercado y todo ese ciclo económico se beneficia. Y por el otro lado tenemos el dólar, y el dólar es un medio de pago que tiene la confianza del mundo. Pero eso es precisamente lo que en este momento está en el juego. Porque las bombas, los soldados y los portaaviones, y esto es una cosa bastante polémica lo que voy a decir, en estos momentos están como obsoletos, porque las armas hoy son armas estratégicas que funcionan de una manera totalmente distinta. Por ejemplo, China ya invadió África, ya invadió Latinoamérica, ya invadió el Caribe. ¿Y cómo lo invadió? Sin un solo soldado, lo invadió con deuda. Los financió todas las cosas y le deben todo. Entonces China es un poder sin haber hecho un deployment de un solo soldado. Y Y hoy eso cambia. estuve viendo en la prensa, fíjate, un dato aquí que leí en la prensa y lo voy a anotar para comentárselo a Tulio. Dice, crece comercio interanual chino, comercio internacional interanual al 32.2%. Así es. Y ahora yo voy a comentar el tema de China y eso específicamente dentro de un momento, ¿no? El mundo hoy por hoy es global, está totalmente interconectado, es interdependiente y lo es más que nunca lo haya sido. Y eso define y limita al ser humano en su deseo de querer dominar, limita también el arte de la guerra y también es lo que permite decidir qué es lo que somos. Si nosotros nos detenemos a pensar, cada vez hay menos razones para tener una guerra y hay mucho más razones para colaborar, más que nunca en el mundo. ¿Por qué? Porque las guerras son muy difíciles de ganar. Cuando tú inicias una guerra, la posibilidad de perderla es probablemente mucho más grande que la posibilidad de ganarla, independientemente de los recursos bélicos que tú tengas.
porque tienes que destruir de tal manera que al final no ganaste absolutamente nada. Y a menos, como dicen algunos por allí, de que no, hay que reducir la población porque somos muchos y no alcanza para todos. ¿Te acuerdas de la teoría Claro, del reverendo Malthus? Que maltusianista, sí. es malthusianismo, que eso sigue en vigencia. Entonces, pero eso no es. Nosotros tenemos que ir a un mundo que colabore. Es muy difícil estar bien en América si Asia y Europa están mal. Y Europa está muy mal. Indiscutible, Europa está muy mal. Europa que se integró, se inventaron una moneda que se llama el euro, que es una moneda que nunca ha podido satisfacer las necesidades. Hoy en día está en desacuerdo. La propia salida de la mujer fuerte que terminó siendo la señora Merkel, porque la dama inglesa salió primero del tema. Tú tienes una Europa que está en desarreglo y tú tienes una Asia que está tratando de levantar fuertemente, pero si tú atacas a los Estados Unidos, tú vas a tener problemas muy severos. El político debe ser conocedor, debe ser humilde, debe ser sumiso y por encima de todo seguidor de su gente. Todos esos líderes, y como nosotros somos latinoamericanos, hablo en este tono, estos líderes que son mandoncitos, que se sienten ungidos por Caudillistas, sí. el mandato divino. Eso es parte del pasado. Aquí nosotros vamos a un proceso de madurez por el cual tienen que pasar todas las naciones. Los políticos en tiempo contemporáneo son presas de su propia incapacidad para jugar a los eventos. Y todo el tiempo son yo los llamo talking heads, como unas cabezas que están hablando ahí todo el tiempo delante de un micrófono y los están juzgando de tal manera porque hay la capacidad de juzgarlo y se ve que no saben muchos de ellos ni lo que están diciendo ni por qué lo dicen. No hay lo que se llama sindéresis. La Ahora, a tu política en juicio, general va a ser, óyeme esto Alexis, y te dejo hacerme la pregunta, la política en general para mí va a ser sustituida o intervenida por las grandes compañías de información y tecnología y de digitalización. Y esos van a ser los que van a mandar y determinar. Me hacías una pregunta. no, la pregunta es si tú crees que la posibilidad de competir eficientemente y exitosamente con el desafío comercial chino de parte de Estados Unidos y Europa, ¿existe esa posibilidad? Sí, definitivamente que existe, pero todo eso forma parte de un arreglo global. Déjame hablarte y déjame atacar esto desde un punto de vista esencial. Tiene que haber tiene que haber un convenimiento de alguna manera. Y los Estados Unidos necesitan un convenimiento y los chinos necesitan un convenimiento. Los chinos y los Estados Unidos son en este momento los actores. Por supuesto, la India está surgiendo grandemente y China e India en pocos años van a ser las primeras economías del mundo desde el punto de vista de tamaño, no necesariamente desde el punto de vista de bienestar. Pero hay un aspecto que quiero mencionar en este momento que es clave, que es la deuda. Yo te mencionaba antes que uno de los pilares es el dólar y ese dólar viene, ese patrón dólar viene después de la Segunda Guerra Mundial con el célebre acuerdo de Bretton Woods. Pero en los últimos 20 años, los gobiernos aquí en los Estados Unidos se han vuelto como, no sé, como locos, como tienes un arma tan fuerte que es el dólar, lo has usado indiscriminadamente, y entonces tú tienes el caso del señor Bush, que incrementó la deuda en 101%, gastó 5.8 trillones de dólares, por supuesto, ahí había un elemento clave, que fue la guerra de Irak. Tienes el señor Obama. El señor Obama fueron 8.5 trillones, lo incrementó en 73%. Sobre Bush, una cosa increíble. Claro, este tiene otro paliativo, que era la crisis bancaria. Entonces tienes el señor Trump, 6 trillones, 33% sobre Obama, pero lo hizo solo en 4 años. También tiene un paliativo, que era el COVID-19, y por eso pasó eso. Ahora, nosotros estamos hoy contentos porque acaba de aprobar el Congreso 1.9 trillones de dólares, 2 trillones de dólares en los primeros 2 meses del señor Biden. Esto es como el que obtiene un préstamo muy grande. Yo recuerdo un día que estábamos entrando en un proyecto y nos daban hace muchos años, y nos daban un préstamo muy grande de una organización financiera multinacional y me decía mi socio, no te alegres, hoy no es el día de brindar. Y yo le decía, ¿por qué? Si tenemos todos estos recursos. No, brindamos el día que podamos pagar el préstamo.
Sí, señor. Y eso fueron unas palabras que siempre quedaron en mi mente. Hoy, con 28 trillones de dólares, con 2 trillones de dólares que le acabas de tirar hoy a la deuda, eres cada vez más débil y eres mucho más dependiente. Y Entonces nosotros vulnerable, ¿no? vamos a un cambio. Ahora vienen otras nuevas tecnologías en cuanto a la moneda. La moneda como tal va a cambiar. Todos hemos oído hablar de lo que son las criptomonedas. Todos estamos viendo como en muchos países existe la total eliminación del efectivo y potencialmente vamos a la unicidad de moneda entre países, unicidad de medios de pago, y eso va a ser en teoría electrónico. Por otro lado, pues, fíjate tú, y te estoy hablando de la fortaleza de los Estados Unidos, que es el dólar, pero el mismo avanzar de la sociedad te lo está quitando. Te lo está quitando y te está unificando desde otro punto de vista. Y yo te digo después cuáles son las fortalezas que nos quedan. Ahora, hablemos de otro aspecto, que es la tasa de interés. La tasa de interés es Nos el queda un minuto, Tulio, ¿oíste, hermano querido? bueno, hablaremos en otro concepto, No, porque no, no, si en la medida en que tú estés de acuerdo y tengas tiempo, te vamos a seguir entrevistando porque esta no, orientación para nosotros es muy valiosa. Pero remata lo que estaba diciendo, por favor. perfecto. Entonces tenemos la tasa de interés. La tasa de interés está en cero. No puedes manipularla más. Tienes una carga de deuda muy grande y entonces tú vas hacia algo que es una nueva estructura financiera internacional. La forma de trazar dinero en el mundo de hoy es a través del sistema SWIFT, que se llama Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Existe toda una cantidad de opiniones, son opiniones y no están documentadas, que esto va a ser reemplazado y va a ser reemplazado por un sistema asiático que se llama el Quantum, y eso supuestamente quienes lo están favoreciendo son los chinos y es la forma como se compite hoy por hoy. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Los Estados Unidos tienen una cantidad de retos enormes. Su población necesita crecer. El proceso de educación y conciencia de la clase media para poder seguir siendo clase media tiene que acelerarse y madurar mucho más, porque vamos a tener retos frente a nosotros que van a ser muy grandes. Nuestros hijos van a tener que enfrentarse a cosas jamás que nosotros hemos visto, porque los pilares y fortalezas de este país serán distintos. Seguirán existiendo porque este país seguirá siendo un gran país, pero va a estar basado sobre otras realidades que en el momento que tengamos tiempo podemos hablar de ellas en detalle. No, 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 sí, ya vamos a programar otra conversación contigo porque es demasiado importante. Muchísimas gracias, mi querido Tulio. Qué Un bueno. abrazo, Alexis, un abrazo a ustedes. Que estén muy bien. Muy orientador este programa. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por su amabilidad al escucharnos y vernos.